El pasaje de hoy es Efesios 2, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Espero que todos podamos superar el clima cada vez más frío con una fe aún más ardiente. El título del sermón de hoy es un tanto peculiar. Compartiré la palabra bajo el título, de ser un extraño, a ser miembro de la familia. Existe una expresión en coreano, chulgawain. Para ser más precisos, existía. La uso en tiempo pasado porque se ha convertido en una expresión que ya casi no se utiliza. Es una palabra de la antigua era patriarcal. En aquel tiempo, en nuestra sociedad, la discriminación contra las mujeres era abierta, y se pensaba que cuando una mujer se casaba, se convertía en una persona ajena, es decir, en alguien de otra casa, en una extraña. Así surgió esta expresión, chulgawain. Uno podría preguntarse si esto solo ocurría en nuestro país, pero no es del todo así. En cierto modo, parece que en el extranjero la situación es incluso más severa en algunos aspectos. Esto se debe a que, en muchos países, cuando una mujer se casa, cambia por completo su apellido. El apellido, es decir, el nombre de familia, al cambiarlo después del matrimonio, implica sutilmente que su familia ha cambiado. Por eso, en el extranjero, lo común es que toda la familia comparta el mismo apellido. El padre, la madre y los hijos tienen el mismo apellido. Así que, por ejemplo, en el caso de mi familia, nos llamaban la familia Kim, es decir, la familia del señor Kim. Sin embargo, mientras vivía en el extranjero, mi esposa no cambió su apellido por el mío. Como el apellido de mi esposa era diferente, hubo ocasiones en que la gente se sentía un poco extrañada. Como en el extranjero no es raro vivir juntos sin estar casados, un amigo nos preguntó sin rodeos si nuestra relación no era oficial, si no estábamos casados formalmente. Hay un episodio memorable relacionado con este tema de los apellidos. Cuando nació nuestro hijo mayor, llegó una nueva pediatra al vecindario. El apellido de esa doctora era Kim. Supe que era de origen ruso y se había casado con un hombre coreano de apellido Kim. Así que, cuando yo iba al hospital, las enfermeras a veces decían entre risas, Frau Kim, Herr Kim ha llegado. Ahora nadie se ríe, porque no entienden bien lo que significa. Esta frase se traduce literalmente como, Señora Kim, ha llegado el señor Kim, pero en ese contexto significaba, ha llegado su esposo. Es decir, al tratarse de un hombre apellidado Kim que visitaba a una mujer con el mismo apellido, daban por hecho que era su marido. Así que, sin quererlo, se creó una situación confusa en la que yo tenía un apellido diferente al de mi esposa, pero el mismo que la pediatra del vecindario. Por supuesto, hoy en día, incluso en el extranjero, hay muchos casos en los que las mujeres no cambian su apellido después del matrimonio. También hay casos en los que se usa un guión para unir ambos apellidos. De todos modos,
Tanto la expresión coreana Chulgawain como la costumbre occidental de cambiar el apellido reflejan una mentalidad anticuada y centrada en el hombre. Pero una idea muy similar a esta de Chulgawain también se encuentra en la Biblia. Claro que, dentro de la Biblia, esta idea no se limita a un género en particular, sino que se aplica a toda la humanidad. La expresión chulga, que significa dejar la casa o salir de ella, nos puede hacer pensar en el jardín del Edén. La humanidad fue expulsada del paraíso por comer del fruto prohibido y experimentó una era de paraíso perdido. Al perder el Edén, que era su hogar, y vivir fuera de él, toda la humanidad se convirtió en extraña, en gente de afuera. Así que chulga y waein, extraño, no son palabras dirigidas a una época o a un género, sino que son expresiones que, dentro de la Biblia, se pueden aplicar a toda la humanidad que ha pecado. El pasaje de hoy, en el versículo 12, describe este estado de ser un extraño, esta condición de maldición que enfrenta toda la humanidad. Leamos juntos el versículo 12 del pasaje de hoy. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. La Biblia describe así nuestro estado antes de creer en Jesús. Estábamos sin Cristo, alejados de la nación de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y, en consecuencia, sin Dios. Así era nuestra condición después de pecar y apartarnos de Dios. En una palabra, éramos extraños, es decir, personas sin Dios, y el versículo 11 lo expresa de una manera aún más grave. Leamos juntos el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. No solo éramos absolutamente extraños, sino que también, en comparación con los judíos, éramos personas que estaban aún más lejos, más alejadas de Dios. Porque éramos gentiles. La Biblia dice que éramos gentiles en la carne, llamados incircuncisos, por los que se llamaban a sí mismos circuncisos. Así de miserable era nuestra condición antes de recibir el Evangelio, hasta el punto de ser menospreciados. En una palabra, éramos seres llenos de miseria y maldición, de todo tipo de discriminación, absolutamente sin Dios y además excluidos por los demás. Así era nuestra vida originalmente. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? La Biblia lo explica de la siguiente manera en Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Leámoslo juntos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. La Biblia describe nuestra condición anterior en una palabra: muertos. La muerte es un estado sin ninguna posibilidad de renovación o de cambio, es decir, un estado con un 0% de posibilidad. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema de ser un extraño? La respuesta de la Biblia a esta pregunta es tajante: no se puede. Significa que no tiene solución desde nuestro lado. La gente piensa que puede alcanzar un cierto nivel con su propio esfuerzo. Creen que hay potencial dentro del ser humano. Pero la Biblia es firme, dice: no es así. No hay potencial en el ser humano. La posibilidad de renovación para el ser humano es del 0%. La Biblia es muy firme en este punto. Por nuestra propia fuerza, desde el lado humano, era algo imposible. Esto me recuerda una vez que fui a un viaje misionero a corto plazo a Kazajistán. Lideraba a un grupo de jóvenes de la iglesia y servíamos en Almaty, Kazajistán, pero durante unos días visitamos una ciudad llamada Shymkent. Escuché que esta ciudad es donde sirve la misionera Shin Miral, que vino a nuestra reunión de oración el jueves pasado. Yo visité ese lugar a principios de los años 2000. El problema surgió cuando nos trasladábamos de Almaty a Shymkent.
Teníamos planeado viajar en un tren nocturno con literas durante unas 8 horas. Desde nuestro alojamiento en Almaty hasta la estación de tren, nos dividimos en grupos y tomamos taxis. En grupos de 3 o 4, tomamos taxis, les mostramos el mapa y les dijimos a los conductores: vaya a esta estación de tren. Como nos habíamos estado moviendo así continuamente en Almaty, no pensamos que habría ningún problema. Nos confiamos. Sin embargo, llegó la hora de partida del tren, y un grupo que había tomado un taxi no llegó a la estación. En aquel entonces, no había teléfonos móviles ni nada por el estilo, así que no teníamos forma de comunicarnos. No tuvimos más remedio que encomendar ese grupo al misionero local, y los que estábamos reunidos tomamos el tren. Mientras íbamos en el tren, justo al pasar por una estación cercana, digamos que como si hubiéramos salido de la estación de Seúl y estuviéramos llegando a la estación de Yeongdeunpo, vi por la ventana a los miembros del equipo que se habían quedado atrás, reunidos en esa otra estación. Y nuestras miradas se cruzaron. Como el tren iba despacio, pudimos vernos claramente. Ellos afuera del tren y nosotros adentro. Los que estaban fuera del tren, usando el lenguaje del pasaje de hoy, podrían considerarse los extraños. Como el tren se movía lentamente, nos miramos a través de la ventana y les hice señas para que llamaran al misionero. Más tarde, descubrí que en Almaty había 2 estaciones de tren, y el taxista los había dejado en la equivocada. Me contaron que los edificios de las 2 estaciones eran idénticos y que sus nombres eran simplemente Estación 1 y Estación 2. Al día siguiente, el grupo tomó el siguiente tren y llegó a Shymkent por la mañana, y pudimos reunirnos sin problemas. Amados hermanos en la fe, ahora les pido que piensen desde la perspectiva de ese grupo que esperaba en la otra estación. Imaginen que, mientras esperaban en esa estación equivocada, en ese lugar equivocado, hubieran pensado así: si nos esforzamos aquí, podremos tomar el tren que queremos. Si damos lo mejor de nosotros aquí, podremos llegar a nuestro destino. Así podremos dejar de ser extraños y convertirnos en gente de adentro. Supongamos por un momento que pensaron así. Si ese grupo que se quedó en la otra estación hubiera pensado de esa manera, esforzándose y dando lo mejor de sí, ¿habrían podido alcanzar su objetivo? ¿Habrían podido lograr su propósito y llegar a su destino? ¿Habrían podido pasar de ser extraños a ser gente de adentro? No es así. Allí no había ninguna posibilidad. La posibilidad de lograr algo allí, la posibilidad de que los que estaban fuera entraran, era del 0%. Debían trasladarse lo más rápido posible a la estación correcta, para tomar el tren que iba a su destino. Es decir, debían cambiar de dirección. Debían cambiar por completo de método, cambiarlo todo. El estado anterior que la Biblia nos describe es precisamente este. Somos como personas esperando en la estación equivocada, en una estación donde el tren que va a nuestro destino ni siquiera para. Personas que permanecen en un lugar con un 0% de posibilidad, que están fuera del tren y no dentro. En una palabra, extraños. Así éramos originalmente. La única manera para nosotros de convertirnos en gente de adentro es ir rápidamente a la estación a la que llega el tren. Debemos encontrar otro camino para llegar al destino, un camino completamente diferente. Debemos darnos cuenta de que el esfuerzo no resuelve el problema y que dar lo mejor de uno mismo no ayuda en absoluto. Hay que cambiar por completo de rumbo y de método. El problema de la salvación del que habla Efesios es precisamente este tipo de problema. Entonces, ¿cómo describe la Biblia el método para que un extraño se convierta en alguien de adentro? Leamos juntos el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Nosotros, que estábamos lejos, es decir, que éramos extraños, hemos sido acercados y convertidos en gente de adentro, gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Cristo nosotros, que estábamos fuera, hemos entrado. Ahora, permítanme hacerles la pregunta más importante de este sermón. ¿Cuál es el método por el cual nosotros, que éramos extraños, nos convertimos en gente de adentro? ¿Cómo nos hizo Dios, a nosotros que estábamos fuera, entrar? Normalmente, la gente piensa así. Dios nos arrastra,
a los que estamos fuera de la casa, y nos mete dentro. O a nosotros, que nos habíamos ido, nos abre la puerta para que podamos volver a entrar. La gente piensa que entramos de esta manera. Piensan que estábamos en un lugar sin Dios, y nos trasladamos a un lugar donde Dios está. Sin embargo, el método de la gracia del que habla la Biblia es muy diferente. Lo que la Biblia dice es que la manera en que la gracia de Dios nos hizo pasar de ser extraños a ser gente de adentro, de ser personas que vagaban fuera a personas que permanecen dentro, no fue guiándonos al lugar donde está Dios. Hermanos, es todo lo contrario. La Biblia dice que Dios mismo vino al lugar donde estábamos. El que nosotros, que estábamos lejos, hayamos sido acercados a Dios, no fue porque nos movimos hacia Él, sino porque Él se movió hacia nosotros. El que nosotros, que no teníamos a Dios, ahora lo tengamos, no es porque hayamos entrado en su presencia, sino todo lo contrario. Es porque Él ha entrado en nosotros. Al venir Dios, el lugar sin Dios se convirtió en un lugar donde Dios está. Al venir Dios, el hogar sin Dios se convierte en un hogar donde Dios está. Al venir Dios, el lugar de trabajo sin Dios se convierte en un lugar de trabajo donde Dios está. Al venir Dios, la vida sin Dios se convierte en una vida donde Dios está. Amados hermanos en la fe, Dios viene. Dios está en nosotros, porque Dios está en nosotros, nosotros, que no teníamos a Dios, nos convertimos en personas que tienen a Dios. La Biblia explica esta forma, en que Dios obra en muchos lugares y de diversas maneras. Un caso representativo es Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Leámoslo juntos. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Amén. A su pueblo en Egipto, es decir, a aquellos que sufrían sin Dios, ¿qué les dice Dios? Les anuncia su plan: he descendido para librarlos. ¿Y cómo era ese lugar donde ellos estaban? Era un lugar donde el pueblo sufría, donde eran esclavizados por los egipcios, por lo que no podían evitar clamar y estar angustiados. Dios, al descender personalmente a ese lugar, transforma el lugar sin Dios, el estado sin Dios, en un lugar donde Dios está, en un estado donde Dios acompaña. La forma en que la gracia de Dios obra es precisamente esta. A aquellos que no pueden venir ni tienen la intención de venir, Él les dice: iré al lugar donde estáis. A nosotros, que hemos perdido a Dios y no lo tenemos, Él viene y convierte ese lugar en uno donde Dios está y acompaña. Nuestro Señor Jesús hace lo mismo. Leamos juntos Juan, capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Nuestro Señor no nos deja como huérfanos, sino que nos promete: vendré a vosotros. A nosotros, que somos como huérfanos sin padre, que vivimos una vida sin Dios, que no tenemos a nadie en quien apoyarnos y por eso nos hemos convertido en extraños, nuestro Señor promete venir, diciendo: vendré a vosotros. Esta promesa se cumple de manera asombrosa en Apocalipsis. Leamos juntos Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Cuando llegue el tiempo de Dios, ¿qué sucederá? El tabernáculo de Dios, es decir, la morada de Dios, estará con los hombres, y Dios vivirá con ellos, y estará con ellos. Así se nos muestra el cumplimiento final de la palabra. Las personas sin Dios se convertirán en personas que tienen a Dios. Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos. No es que nosotros vayamos al lugar donde está Dios para tenerlo. Es Dios mismo quien viene a nosotros, que no lo tenemos, y hace que nos convirtamos en personas que tienen a Dios. Esta es la manera que describe la Biblia:
Esta es la manera de la gracia de Dios. Amados hermanos en la fe, todos nosotros éramos extraños. Estábamos fuera de la promesa, fuera de la esperanza. Éramos personas sin Dios. A nosotros, que éramos así, Dios nos ha convertido en miembros de su familia, en gente de la casa. Descendió a nosotros, que no teníamos a Dios, para que fuéramos personas que tienen a Dios. A nosotros, que estábamos fuera de Él, nos hizo personas que están en Él. Fue porque, antes de que nosotros nos acercáramos, Dios se acercó primero. Fue porque, a nosotros, que no podíamos subir, Dios mismo descendió. Así nos hemos convertido en personas que están en Dios. Amados hermanos, ahora que hemos recibido esta salvación por gracia, este regalo de Dios, hay algo que debemos decidir y hacer. Que nosotros también nos acerquemos primero a los demás. Dios se acercó primero a nosotros, que estábamos fuera, para que ahora estemos en Él. Él vino a nuestro lado, cuando no lo teníamos, para que nos convirtiéramos en personas que tienen a Dios. Amados, a nuestro alrededor también hay muchos extraños. Son aquellos que, por no tener a Dios, están fuera de la esperanza y del pacto. Son personas con un 0% de posibilidad de entrar, de acercarse, de convertirse en gente de adentro. Así como Dios se acercó primero a nosotros, o mejor dicho, descendió primero a nosotros, ¿no deberíamos nosotros vivir una vida en la que también nos acercamos a ellos? A nosotros, que no teníamos a Dios, Dios se acercó primero, para que nos convirtiéramos en personas en las que Él habita. Ahora nosotros, que estamos con Dios, que hemos recibido esa gracia, si nos acercamos a quienes no tienen a Dios, ellos podrán, a través de nosotros y del Dios que está en nosotros, convertirse en personas que tienen a Dios, pasar de ser extraños a ser gente de adentro. En esta semana que comienza, recuerden que nuestro Dios es aquel que desciende a nuestro lugar de aflicción, al lugar donde derramamos lágrimas. Es aquel que no nos deja solos y desciende a nuestra vida para estar con nosotros. Además, nos encontraremos con personas que viven sin Dios. Que todos nosotros, los santos, vivamos esta semana, llevando la presencia de Dios a esas personas, descendiendo a su realidad, acercándonos y buscándolas. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar juntos, meditando en la palabra que hemos recibido. Nuestro Señor es un Dios que desciende, que busca y que se acerca. Que la presencia de Dios llene las áreas de nuestra vida donde Él falta, y que la gracia de su compañía llegue a nuestros vecinos que viven sin Él. Oremos juntos en silencio. Amoroso Dios, te damos gracias porque no nos abandonaste cuando éramos extraños, sino que nos hiciste miembros de tu familia, para morar contigo. Cuando ni siquiera podíamos pensar en subir, y no teníamos ni un 1% de capacidad para hacerlo, nuestro Señor descendió primero a nosotros, nos buscó primero. Así nos has hecho personas que están contigo, personas en las que tú habitas. Recordando esa gracia, ayúdanos a llevar tu amor a los extraños, para que ellos también puedan ser parte de tu familia. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia, para que las personas sin Dios te conozcan y estén contigo. Te lo pedimos con gratitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.